Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de la vejiga neurogénica. Esta es una vejiga producto de la alteración de la actividad vesical por causas neurológicas. Generalmente tenemos diferentes tipos de vejigas neurogénicas. Así, tenemos la vejiga neurogénica debido a lesiones por encima del centro sacro de la micción. En esta generalmente encontramos las lesiones por encima de la médula, las cuales se caracterizan por una espasticidad vesical, mientras que las lesiones por encima del tracto encefálico producen un trastorno en el vaciado de la vejiga. Generalmente se caracteriza por encontrarse en patologías como demencia, eventos vasculares, esclerosis múltiple, en tumores, en alteraciones inflamatorias como encefalitis. El grado de la espasticidad varía entre vejiga y esfínter, y también el grado de espasticidad varía entre paciente y paciente. La vejiga neurogénica se produce por diferentes cambios funcionales. Así, esta va a dar sintomatología típica como tenemos la urgencia, poliacuria, orina residual, retención de la orina, infecciones recurrentes del tracto urinario y también incontinencia total. Entre las causas de la lesión de la médula espinal, que es la más frecuente causante de vejiga neurogénica, tenemos los traumatismos, los discos intervertebrales herniados, las lesiones vasculares, la esclerosis múltiple, los tumores, la siringomelia o mielitis y también las causas iatrogénicas. La vejiga neurogénica se produce por una hiperespasticidad esfinteriana y por una disinergia de vaciado. Generalmente esto produce una hipertrofia del detrusor, que produce unas presiones elevadas de vaciado y un reflujo ureteral o una obstrucción ureteral. Esto con el tiempo compromete la función renal. Sin embargo, si se asocia una presión retrógrada sobre el riñón con una infección, la pérdida de la función renal será rápidamente. En una vejiga neurogénica espástica tenemos los síntomas típicos característicos de esta enfermedad que se tipifican así: la capacidad reducida de la vejiga, las contracciones involuntarias del detrusor, las presiones intravesicales de vaciado altas, una hipertrofia notable, espasticidad del músculo estriado pélvico y una disreflexia autonómica de las lesiones de la médula cervical. En la vejiga neurogénica, debido a lesiones a nivel del centro sacro de la micción o por debajo de él, tenemos algunos tipos de lesiones. La lesión al núcleo motor del detrusor, que generalmente conocemos como vejiga neurogénica flácida, la cual es causada por una lesión medular a nivel de S2 o S4. Además también, aunque en menos frecuencia, puede estar causada por una infección por poliovirus o herpes zóster, por causas iatrogénicas, ya sea por radiación o quirúrgicas, por discos herniados y por mielodisplasias. Entre las lesiones de las vías aferentes de retroalimentación, también conocida como vejiga neurogénica flácida, es causada por una pérdida de la excitación sensitiva del núcleo motor del detrusor o por un cambio en el comportamiento motor por pérdida de las astas posteriores. Generalmente está presente en patologías como neuropatías, diabetes mellitus, tabes dorsal, anemia perniciosa y en lesiones de la médula espinal posterior. En la vejiga neurogénica flácida tenemos que se la puede tipificar con los siguientes signos: una capacidad aumentada vesical, la falta de contracciones voluntarias del detrusor, presiones intravesicales de vaciado bajas, una hipertrofia débil de la pared vesical que se presenta como trabeculaciones y un tono disminuido del esfínter externo. Entre las lesiones que provocan una mala distensibilidad del trusor, también conocidas como vejiga neurogénica tónica, tenemos que es causada por una lesión nerviosa periférica, generalmente producida por procedimientos quirúrgicos radicales como histerectomías, aunque en menor frecuencia causadas por radioterapias, por infecciones crónicas o por carcinomas in situ. Esta generalmente se debe a una disfunción autonómica del músculo liso. Este permanece activo y por tanto no hay reflejo central que organice la actividad muscular.
Otro tipo de lesión es la lesión selectiva del esfínter externo. Esta se produce por una fractura de la pelvis, que produce una ruptura de los nervios que van al esfínter externo. Generalmente aquí se produce una denervación selectiva que puede continuar si el cuello vesical no es competente. Sin embargo, sí se puede realizar una cirugía radical, aunque esta es una improbable causa de una lesión selectiva del esfínter externo debido a una inervación motora de la uretra que siempre está presente. En el diagnóstico de la vejiga neurogénica, este es muy importante darlo y por tanto, como sabemos, debemos de evidenciarlo ya en una historia clínica, realizando una correcta anamnesis y una exploración física adecuada, siempre valorando el examen neurológico y también por los estudios radiológicos. La vejiga neurogénica espástica, este es el resultado del daño neural parcial o extenso por arriba del cono medular de T12. Esta se presenta con sintomatología típica, como es una micción involuntaria, espasmos del músculo inferior, de la falla de la sensación de llenado o por deficiencias sensitivas objetivas. Entre los signos tenemos que siempre debemos de valorar una exploración neurológica adecuada, siempre la sensibilidad en una escala de 1 a 4. Podemos encontrar disreflexia autonómica, una sobredistensión del intestino y de la vejiga, y es muy frecuente encontrar cefalea e hipertensión arterial. Entre los datos de laboratorio, siempre debemos de realizar un examen general de orina en el que podemos encontrar signos de infección de vías urinarias debido a los frecuentes catéteres. La función renal va a estar normal. También podemos encontrar la presencia de uremia, que nos lleva a pensar en complicaciones que no se abordan adecuadamente. Entre los datos radiológicos, siempre debemos de realizar una urografía excretora y una cistografía retrógradas, las cuales nos evidenciarán un cuello vesical dilatado. En el riñón podemos encontrar cicatrices pielonefríticas, hidronefrosis, litiasis y también encontramos ureteres dilatados. Las resonancias de vaciado permiten delimitar una zona estrecha creada por el esfínter espástico o un segmento estenótico del uretra. En la resonancia magnética vemos una vista sagital del cuello vesical y también de zonas uretrales posteriores. La disfunción neuromuscular espástica leve, en esta podemos evidenciar 3 signos típicos: la poliacuria, la nicturia y la urgencia. Entre los signos encontramos la presencia de hiperreflexia de los miembros inferiores, los reflejos perineales y un déficit sensitivos o motores que pueden detectarse en segmentos lumbares y sacros. A los datos radiológicos encontramos que a la cistografía encontramos que en los estudios tempranos generalmente no hay cambios mínimos, debido a que encontramos un volumen bajo de la vejiga y trabeculación leve en forma habitual, y esto es muy evidente en estos estadios tempranos. En la vejiga neurogénica flácida encontramos síntomas tales como una parálisis flácida o pérdida de la sensibilidad de los músculos y de los dermatomas por debajo de la lesión. Encontramos la presencia de retención con incontinencia por rebosamiento, y los hombres generalmente pierden la erección. Entre los signos siempre debemos de valorar los reflejos de las extremidades inferiores, los cuales pueden presentarse hipoactivos o ausentes. También la sensibilidad estará alterada, siendo esta disminuida o ausente, mientras que la sensibilidad del pene y la región perineal podemos valorar si esta está disminuida. Valoraremos si hay una lesión mixta o parcial. Del mismo modo se debe de valorar la sensibilidad de la parte externa del pie, de la planta y del dedo gordo. Entre los datos del laboratorio también debemos de realizar un examen general de orina, en los cuales encontramos signos de infección de vías urinarias, y la afección renal aquí ya puede estar alterada, aunque son cambios muy raros. Entre los datos radiológicos, a la urografía excretora encontramos la presencia de cálculos, hidronefrosis, obstrucción uretral secundaria y cicatrices pielonefríticas.
A la cistografía retrógrada encontramos cambios morfológicos en el detrusor y la presencia de reflujo vesicureteral. A la exploración instrumental le realizamos una cistoscopía y una retroscopía, las cuales confirman la laxitud y areflexia del esfínter y del piso pélvico. El cuello vesical nos evidencia la forma de túnel y está abierto. Evidencia una vejiga grande, de pared lisa y trabeculación fina. El diagnóstico diferencial de una vejiga neurogénica lo realizaremos con enfermedades como cistitis, uretritis crónica, irritación vesical secundaria, alteraciones psiquiátricas, cistitis intersticial, cistocele y obstrucciones del orificio vesical. En el tratamiento, generalmente el tratamiento de una vejiga neurogénica es un poco controvertido. Unos utilizan medicamentos que relajan la vejiga, tales como la oxibutina y la propantelina. Medicamentos que llevan a ciertos nervios sean más activos, como el betanecol, y también la cateterización, sea esta permanente o parcial, siempre con una técnica adecuada para su colocación, con una irrigación de la vejiga con soluciones antibióticas que impiden una infección y con un meato correctamente lubricado. Además, la ingesta de líquidos de 2 a 3 litros al día para prevenir las infecciones. Muchos médicos utilizan también las terapias conductuales, entre ellos los ejercicios de Kegel, los cuales son ejercicios para fortalecer los músculos del piso pélvico. Generalmente se pide a los pacientes que lleven un diario de cuánto orinan, la cantidad que orinan, el intervalo y si hay goteo de la orina. Esto con el fin de evaluar la progresión de la vejiga neurogénica. Y también podemos utilizar las estimulaciones eléctricas. En el tratamiento quirúrgico, esto se lo realiza en casos severos. Aquí podemos extirpar parte del músculo que mantiene cerrada la vejiga y se puede insertar un tubo en una abertura del abdomen y esto permite que la orina fluya hacia la bolsa de recolección. También podemos utilizar un tejido que viene del intestino para agrandar la vejiga. Reemplazamos la vejiga con un saco hecho de secciones del intestino o de otros tejidos. Podemos insertar una endoprótesis en el cuello de la vejiga. Esto nos permite eliminar la orina. Y con esto he terminado un poquito más acerca de los conocimientos de vejiga neurogénica. Muchas gracias.